Entonces vamos a pasar a otro tema que es de bastante importancia, con lo que es roya. Nosotros tenemos que empezar conociendo al patógeno. Y al igual que ojo de gallo, nosotros estamos viendo que este pertenece también a los basidiomycetos, que es una cuestión que tienen muy en común. Eso quiere decir que su fase que parasita o que causa una epidemia no es la sexual, sigue siendo la fase asexual la que causa problemas. Tal es el caso que, como nosotros sabemos, la uredospora, que es la que se libera para generar un nuevo ciclo, es una espora asexual, mientras que la basidiospora es una espora sexual que aún no se ha visto en campo una infección causada por basidiosporas. Cuando nosotros empezamos a ver la importancia que tiene roya, empezamos a ver que el principal problema es que defolia la plantación, deja libre la puerta a otras enfermedades, no madura la cosecha, por lo tanto muchas plantaciones tienen que ser recepadas. Pero ¿cuáles son los factores que están interviniendo? Primero, estamos viendo que el elemento básico acá es que tengamos la presencia del organismo dentro de lo que es la plantación. Ahorita no podemos decir que no tenemos el organismo, porque tenemos el organismo extendido en todo el territorio donde hay nacional, y más en las zonas cafetaleras. Como número 2, tenemos que ver bien las plantas susceptibles a roya. Dentro de las plantas susceptibles a roya, ustedes saben que tenemos todos los que son los cafeses arábicos, ¿verdad? Todos los que son borbones, caturras, catuaís, paches, vamos a ver que van a presentar problema de roya. El ambiente. ¿Por qué es importante el ambiente? Cuando hablamos del ambiente, aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que jugar muy bien el papel de lo que es el enso neutro y un enso niño o un enso niña. ¿Qué pasa cuando tenemos un enso neutro como lo estamos teniendo ahorita? En este caso, las precipitaciones pueden disminuir en una época del año, tal es la sequía que nos afectó, y pueden ser muy pronunciadas en otra época del año. Nosotros en esta zona tuvimos sequía a finales del mes de junio, contabilizados hasta el 14 del mes de agosto, ¿verdad? Entonces, que fue una etapa bastante seca, donde nosotros vimos que no hubo un problema serio de roya. Pero a pasar de ahí, agosto, septiembre, octubre y noviembre, hemos visto cómo las curvas empiezan a incrementarse. Versus otros años, como el año anterior, que tuvimos un año neutro que más tiraba a niña, o sea, tuvimos bastante lluvia y tuvimos bastante temperatura también. ¿Qué estaba pasando? Empezamos a ver que el ciclo de la roya empezó desde el mes de abril, llegó a un pico alto en el mes de julio, disminuyó por el efecto del tiempo que hay ahí de sequía dentro del mes de julio y agosto, y comenzó nuevamente en el mes de septiembre. O sea, tuvimos dos ventanas favorables para lo que es el desarrollo de roya. O sea, nosotros tenemos que ver un ambiente, como les decía, un patosistema entero. No solo el ambiente, sino que también qué condiciones favorecen al patógeno que está presente. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en el ambiente tiene que estar relacionado con lo que es el enso neutral y el enso niña o niño. No va a ser el mismo control que vamos a hacer cuando es un enso neutro que cuando es un enso niña. No va a ser el mismo ni cuando es un enso niño, ¿verdad? O sea, tenemos que jugar bien el papel de las condiciones climáticas para saber cómo vamos a contrarrestar el efecto de roya. Y lo último en los elementos básicos es el hombre. ¿Por qué el hombre? Sencillamente, ¿por qué? Porque es el principal vector de roya. Uno, como caficultores hemos estado básicamente descuidados hasta ahorita que vino roya. ¿Por qué? Si yo les pregunto a ustedes, muchos de aquí son caficultores, pero ¿cuántas fertilizaciones se hacían? Lo más que hacíamos es una, ¿verdad? 2. Y habían algunos caficultores que ni siquiera hacían la fertilización, no, que venían y esperaban la cosecha para cosechar y nuevamente un suchapeo y la cosecha, ¿verdad? O sea, estábamos viendo una caficultura bastante desordenada. Y vamos a empezar haciendo ya más énfasis a lo que es el hospedero. Todas las variedades arábicas, típica, borbón, caturras, catuaís, son susceptibles de roya. Eso no quiere decir que algunos catimores que hay en el mercado no sean susceptibles de roya.
Hay catimones que son susceptibles de desarrollo, pero si ustedes se dan cuenta, en todos los catimones ustedes van a ver un desarrollo, pero todavía no ha llegado a esporular lo que es roya dentro de estos. Como relacionamos patógeno, ambiente, hombre, vamos a ver entonces el ambiente. ¿Cuál es el papel favorable que juega el ambiente? Primero, dentro de todo ambiente tenemos variables climáticas, y dentro de esas variables climáticas tenemos que estudiar una por una para comprender cuál es la que nos está afectando en un debido momento. Mientras las tres se cumplen, el desarrollo es total. Las variables climáticas que más nos aportan condiciones favorables para el desarrollo de ella es temperatura, humedad relativa y precipitación, que si lo miramos transformado nosotros a datos que podemos utilizar para determinar la problemática roya, vamos a ver como horas favorables para el desarrollo de roya, que ya está más que validado que las horas de desarrollo de roya es de 3 a 7 de la mañana, ¿verdad? Horas donde nosotros no podemos hacer un control, los milímetros de lluvia, ¿verdad? Y el número de mojados foliares. ¿Por qué? En cada vez que llueve tenemos un mojado foliar. Si llueve 3, 4 veces al día, o sea, tenemos intervalos de lluvia, nosotros vamos a tener un mayor número de mojados foliares. Nosotros estamos viendo entonces que aquí hemos acumulado humedad relativa. Aumenta la temperatura, entonces la humedad por evapotranspiración comienza a perderse, comienza a generar humedad relativa, y por la noche la temperatura desciende y comenzamos a ver otro mojado foliar. Eso nos da como principal ventana de oportunidades para decir que para que se desarrolle roya tiene que haber una lámina de agua en la hoja. Si no hay una lámina de agua, la roya no se puede desarrollar. Entonces aquí ya entramos a lo que es el hombre. Como ya vimos al principio, todas las prácticas agrícolas que nosotros hagamos dentro de la plantación también influyen al desarrollo de esta enfermedad. Como básico, nosotros vamos a tener un bajo control de malezas que nos va a ocasionar dentro del cultivo. ¿Cuáles son y qué condiciones nos va a alterar? Humedad relativa, luz, competencia entre plantas. Eso nos va a dar la formación de un microclima, ¿verdad? Entonces eso se va a traducir en plantas deficientes y susceptibles al desarrollo de roya. ¿Qué pasa entonces? Comenzamos a ver nosotros que otro es la fertilización deficiente. La fertilización deficiente se puede dar por varios factores, no solo por la aportación de fertilizantes al suelo, sino que también se puede dar por un problema en la siembra. Vamos a tener control de plagas y enfermedades también. Entre mayor es el número de enfermedades que atacan una plantación, más susceptible va a estar a que otra enfermedad la vuelva a atacar. Y por último vamos a tener nosotros la integración de las malas prácticas de siembra. Vamos a ver entonces los factores que incrementan la susceptibilidad, y una de ellas va a ser el desarrollo limitado de raíces. Si tenemos una planta con mal desarrollo de raíces, no podemos esperar que sea una planta nutrida, no podemos esperar que dé una buena cosecha. Entonces tenemos que tomar en cuenta que una planta con un bajo desarrollo de raíces va a tener problemas para defenderse contra plagas y enfermedades. Efecto de suelos arcillosos, como ustedes saben, suelos arcillosos también nos ocasionan problemas y bajo desarrollo de raíces. Hay que trabajar mucho ahí con enmiendas para detener esto. El ataque de nematodos nos disminuye el porcentaje de raíces, quiere decir que tenemos plantas también susceptibles, malnutridas, malformaciones desde el almácigo, como ustedes pueden ver acá, tenemos una planta con raíz doble, y vamos a caer al estrés por exceso de agua. Aquí tenemos que tomar condiciones muy importantes cuando hablamos de estrés. Hay dos tipos de estrés, el estrés biótico y el estrés abiótico. Cuando una planta la está afectando una sequía, estamos hablando de un estrés abiótico. Las defensas bajan de una manera de que toda enfermedad que en ese momento puede atacar una plantación. Pero nosotros no vemos el efecto. ¿Por qué? Porque ella puede incubar, pero no puede desarrollarse, no tiene condiciones. Mientras que en el estrés biótico nosotros podemos ver el ataque de una plaga, ¿verdad? Como cual barrenador del tallo va a estresar la planta, por lo tanto va a tener una ventana de oportunidad roya para poder atacar la planta. Un bajo aporte de nutrientes
va a tener como consecuencias plantas susceptibles a plagas y enfermedades. Y vamos a hablar de la ley del mínimo, ¿verdad? Si tenemos un elemento en menor cantidad que el resto, vamos a tener problemas de asimilación de nutrientes. Y si nos vamos a la ley de elementos decrecientes, vamos a ver que si nosotros estamos aplicando en exceso, también vamos a tener plantas susceptibles al desarrollo de enfermedades. Si nosotros tenemos problemas de bases en el suelo, potasio, calcio, magnesio, vamos a tener problemas de plantas susceptibles al desarrollo de enfermedades. Entonces, la fertilización influye mucho en lo que es el desarrollo de las enfermedades. Y por último, altas producciones. Cuando nosotros tenemos altas producciones es cuando nosotros empezamos a ver un desarrollo también de roya, ojo de gallo, cercóspora y otras enfermedades que podemos mezclar. Mayor cantidad de frutos necesita mayor cantidad de hojas para llenado. Nosotros tenemos una relación que una hoja mantiene como mínimo 4 frutos y como máximo 10. Pero aquí también vamos a ver que ya entra en función el patógeno. Tenemos una hoja bastante infectada por roya, el humano es el principal vector, el diseminador de la enfermedad, que lleva las uredosporas, que como es un organismo tan altamente avanzado, ¿verdad? Tiene un cuerpo liso y un cuerpo áspero para adherirse muy bien a superficies lisas, ¿verdad? Para poder ser transportado. De esta manera, la roya llega a tejido nuevo y comienza un nuevo ciclo de roya. Incluso, ¿qué pasa después de que aquí deja de esporular? Comenzamos a ver círculos o bien partes de la hoja totalmente dañadas por roya y que nosotros decimos, bueno, ya se murió. Si la hoja sigue prendida a la planta, ahí donde se mira dañado, va a empezar un nuevo ciclo que es la policíclica de la roya. ¿Por qué? Porque aunque nosotros controlamos esporulación y controlamos parte del organismo, recordemos muy bien que parte de los austorios va quedando dentro del tejido de la planta. Y esos austorios van dando nuevamente un ciclo que no va a ser muy fuerte, pero sí se va a desarrollar. Aquí vamos a ver una gráfica que para algunos ya va a ser, ya es conocida, ¿verdad? Pero ¿cuál es la interpretación? Nosotros estamos viendo que relacionamos etapas fenológicas del cultivo, estamos relacionando intensidad y la etapa de la hoja para que ella sea susceptible. Podemos observar en algunas fincas cómo la planta empieza a prepararse para la siguiente cosecha. Estamos diciendo entonces que aquí la importancia es que nosotros, mientras ella se esté preparando, nosotros tenemos que estar preparándole el colchón de tejido foliar para que al momento de que ella comience a florear y comience a formar frutos, tenga suficiente hoja como para mantener esa cosecha. Dentro de la segunda quincena, estamos hablando de finales del mes de marzo y abril, comenzamos a tener crecimiento vegetativo. Tenemos el primer par de hojas y al mismo tiempo también estamos teniendo la floración. Siguiendo a esto, estamos viendo que dentro del mes de marzo, abril, mayo, estamos teniendo los primeros 30 días. Comenzamos a ver la formación de frutos y ya una hoja que es fotosintéticamente activa. Una hoja de café comienza a ser fotosintéticamente activa dentro de los 30 a los 45 días. Cuando nomás empieza a hacer fotosíntesis, comienza a ser susceptible para roya también. Entonces estamos viendo que dentro del mes de julio, para determinar la eficacia que va a tener un producto, es necesario realizar la formación de plagueros que sean eficientes para muestrear y con ello determinar el porcentaje de roya que tenemos. El costo de cada uno de los productos comerciales varía y es donde radica la importancia de conocer cuántos días controla cada uno. Con esto el caficultor tiene la decisión de realizar la aplicación en base a días control y precio del mismo. Y por último, la efectividad de un producto también depende del pH del agua, las mezclas con fertilizantes foliares, el acidificante que se vaya a utilizar para corregir, influyen mucho en lo que es una buena mezcla. Cada uno, con esto el caficultor tiene la decisión de realizar la aplicación en base a días control y precio del mismo. Y por último, la efectividad de un producto también depende del pH del agua, las mezclas con fertilizantes foliares, el acidificante que se vaya a utilizar para corregir,
influyen mucho en lo que es una buena mezcla. El 25% de área afectada ya no es viable para la planta. Lo que hace es que manda una señal de ácido abscísico para que se dé la abscisión y por lo tanto bota la hoja. Y eso es lo que estamos viviendo. Toda la hoja enferma la estamos teniendo acá. Yo les pregunto algo. Vámonos un poco ya entonces al control. ¿Cómo miden ustedes el efecto si un producto es bueno o un producto es malo, hablando de un sistémico? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué queremos ver? Control. Pero llega un momento en que el control lo medimos porque la planta se ve verde y se ve sana. No miramos un desarrollo. Pero en realidad, ¿qué pasó? ¿El producto ocasiona una abscisión y por lo tanto miramos plantas sanas? ¿O nos conserva el área foliar? ¿Qué pasa? Por cada aplicación que ustedes hacen están perdiendo de 3 a 4 pares de hojas, y si no, cuenten. Entonces, si perdemos ese número de pares de hojas, estamos perdiendo área foliar efectiva, ¿verdad? Si perdemos área foliar efectiva, puede hacer que podamos tener un aborto de frutos también. Y lo hemos tenido. Entonces, si medimos esa relación, se van a dar cuenta que el área foliar es muy determinante. Y si una hoja no tiene el 75% de área foliar infectada, todavía es fotosintéticamente activa, la planta no la desprende. Entonces, a pasar de ahí, la va a desprender. Pero hemos visto casos donde después de las aplicaciones perdemos hoja que empieza con un ciclo, ¿verdad? Y esa es área foliar que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, eso nos da la pauta o la ventana que todas las aplicaciones tienen que ser preventivas. La mayoría tenemos que ir previniendo y no esperar hasta que ya tengamos un problema acá para ser infectados. Ahora, ¿cuáles son los límites permitidos? No, aquí es el rango donde nosotros deberíamos de estar, que más o menos está entre un 1 a un 5%, un límite permitido máximo del 10% y un alto nivel que ya estábamos hablando acá, de un rango de un 35 a un 40% de roya. Entonces, aquí ya no es un límite permitido, como nosotros nos deberíamos de mantener, si mucho acá o acá, durante la mayoría de la época. Acá nosotros empezamos a ver cómo es el crecimiento de nuestras plantaciones y empezamos a ver entonces que esta curva acá nos está hablando de sobre los 500 pies sobre el nivel del mar, que estamos hablando en la parte baja de nuestra zona, ¿verdad? Y estamos viendo que en el mes de marzo empieza el crecimiento, llegando a un pico de crecimiento en el mes de abril, mayo y disminuyendo en el mes de junio. Ahí es donde nosotros tenemos que recuperar todo el tejido vegetativo que necesitamos, ¿verdad? Este crecimiento aumenta nuevamente en julio, agosto, septiembre y disminuye en octubre. La planta está más preocupada por sacar el fruto que por crecer. Quiere decir entonces que ella no está preocupada en defenderse, sino que está preocupada en esto. Y si no está preocupada en defenderse, por lo tanto, roya va a tener un espacio libre también, porque en ese momento la planta está susceptible. Entonces tendríamos que entrar con la planta protegida, por lo menos en el mes de septiembre, para entrar a cosecha con una planta ya no libre, pero sí protegida o con un porcentaje bajo de inóculo, ¿verdad? Para que se nos dé un problema serio de roya al momento de la cosecha. Entonces tenemos que observar todos esos factores. Para la parte alta de la región 4 no es tan diferente, ¿verdad? Tenemos el pico mayor en abril, disminuyendo igual en junio, aumentando en julio, baja en agosto, ¿verdad? Relativamente versus en la parte baja, ¿verdad? Pero en octubre aquí sí tenemos un pico de crecimiento, pero miren, en noviembre nos baja. Por las condiciones de temperatura nosotros tenemos cosecha del mes de octubre hasta el mes de diciembre en la zona baja y estamos teniendo desde diciembre hasta marzo en las partes altas. Entonces esas son las cuestiones que nos hacen fluctuar tanto el crecimiento también. Vamos a hablar del muestreo en el caso de roya. Vamos a hablar entonces de los objetivos básicos o para qué lo hacemos básicamente. Número 1 es determinar la presencia de roya en la plantación. Y como número 2, vamos a planificar
técnicas de control que nos van a ser efectivos para contrarrestar el ataque de esta enfermedad. Nosotros tenemos validados algunos métodos de muestreo, ¿verdad? Y el comercial. Básicamente hablamos de tomar lotes con un máximo de 5 manzanas, dividir las 5 manzanas en 20 sitios, 4 sitios es igual a una manzana, seleccionar 10 plantas de cada sitio al azar en zigzag y extraer de cada planta 14 hojas, distribuidas de la siguiente manera. Del estrato bajo nosotros vamos a sacar 8 hojas, del estrato medio vamos a sacar 4 hojas y hasta en el estrato alto nosotros vamos a estar sacando 2 hojas. ¿Por qué? Así como hemos visto años donde la roya ha estado desarrollada más en la parte baja, en el siguiente ciclo la mayor cantidad de inóculo va a quedar en el estrato medio y alto. Entonces vamos a ver que si no lo hacemos de esta manera y tomamos hojas de un solo estrato, al final vamos a tener el comportamiento de un solo estrato y muchas veces el problema de roya va a estar en la parte media y alta y no en la parte baja. Otras veces va a estar en la parte baja y media y no en la parte alta. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en consideración todos estos factores que nos pueden intervenir al desarrollo de roya y que nos pueden afectar también el muestreo. ¿De qué forma lo hacemos entonces? El muestreador además debe cargar bolsas para colocar las hojas extraídas por cada sitio. Es muy importante llevar nosotros en un recipiente cuántas hojas tenemos para el trabajo que vamos a hacer ya de gabinete. En una mesa vamos a contar las hojas sanas, hojas enfermas que vamos a tener y con eso vamos a sacar el porcentaje de infección por roya. No vamos a sacar el porcentaje de severidad, el porcentaje de incidencia, sino el porcentaje de infección que vamos a tener en el área. Hay otro muestreo también que lo utilizamos como método de investigación y que ese sí nos sirve para calcular incidencia y severidad, además de defoliación. Y vamos a ver que con esta fórmula nosotros vamos a calcular la cantidad o el porcentaje que vamos a tener de roya en una plantación. Si ustedes se dan cuenta, es una fórmula fácil y aplicable que es hojas por sitio partido el total de hojas de la muestra por 100. Entonces, ¿cómo distribuimos nosotros los 3 estratos en la planta? Como número 1, nosotros venimos y decimos que el primer estrato de la planta es en la parte alta, que está formada de acá. Básicamente es todo el crecimiento nuevo de la planta en un año, ¿verdad? Es todo el estrato, el primer estrato. En el siguiente estrato nosotros obtenemos básicamente lo que hay desde la parte baja, de la parte más antigua de la plantación, hasta llegar a la parte del nuevo crecimiento que estamos conformando el estrato medio. Y por último, todo lo que son las bandolas más viejas, estamos conformando el estrato bajo. Acá lo tenemos distribuido: 8 hojas del estrato bajo, o 4 hojas del estrato medio y 2 hojas del estrato bajo. ¿Cómo lo haríamos en campo? Como dijimos que era el zigzag, más o menos vamos a tomar la estructura que ustedes están viendo acá. No tenemos que seguir una línea paralela, sino que lo tenemos que hacer totalmente distribuido para que los datos sean mucho más uniformes, ni tampoco viendo esta planta está enferma, esta no, ¿verdad? El siguiente trabajo es que cuando nosotros ya sacamos acá el número de hojas, agarramos las hojas sanas y las hojas enfermas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos hojas enfermas que tienen por lo menos una lesión, aunque sea leve, pero por lo menos tienen una lesión dentro de su tejido vegetativo. Continuando con esto, vamos a tener un ejemplo, y si ustedes se dan cuenta, en un ejemplo tenemos de un solo sitio, tenemos 140 hojas que sacamos en las 10 plantas, ¿verdad? Hojas sanas con roya y roya controlada teníamos 105, por lo tanto nos quedaban 35 hojas con problema de roya. Como tomamos 140 hojas, dividimos 35, dividido 140 por 100 y nos da que el porcentaje de infección de roya que tenemos en ese momento era de un 25%. Un límite permitido en este muestreo estamos hablando hasta un 20%, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos un problema. Tenemos el otro muestreo también, que es el muestreo que utilizamos para investigación agrícola, que ya se basa a escalas.
Cuando hablamos en escala ya estamos viendo cómo podemos hacernos una imagen o tener índices que nos van diciendo cómo se puede comportar la enfermedad y en base a eso determinar qué porcentaje es el que se encuentra. En esta escala se realizó en el año, a principios del año 2013, ¿verdad? Validando la del 2012, ¿verdad? La finalidad es venir y tener una escala que nos ayude a decir, bueno, yo tengo roya en un porcentaje del 5% y si tengo cafetales orgánicos, yo sé que no puedo tener un índice mayor del 1 al 5% porque determinadamente voy a tener un problema alto de roya. Cuando ya hablamos de agricultura orgánica sabemos que hay productos de contacto que son permitidos, incluso tenemos los cobres que son permitidos, ¿verdad? Tenemos permitido también los fosfitos de potasio. Entonces, como tenemos estas condiciones, podemos ver en base a la escala en dónde nos encontramos y tomar planificación de control. Bueno, en cafetales convencionales, estamos hablando de agricultura donde nosotros aplicamos cualquier químico, estamos hablando que podemos realizar un muestreo cada 20 días. Pero aquí viene algo muy importante y es conocer qué es incidencia y severidad. Si nosotros podemos venir y hacer un muestreo bien hecho en base a la escala a la que acabamos de ver, pero si no sabemos qué es incidencia y severidad, no vamos a poder interpretar la información. ¿Qué es incidencia? Es la presencia de la enfermedad. Esto lo vamos a medir en una escala 1. ¿Por qué en una escala 1? Porque sencillamente o está o no está, ¿verdad? No así con la severidad, porque la severidad es el daño que nos ocasiona el problema de roya en una hoja. Una hoja está conformada por un área foliar y si esa área está muy dañada, eso nos causa la severidad. Siguiendo con esto tenemos el control químico. Dentro de los aspectos que tenemos que controlar, primero es calibración del equipo, tipo de equipo que vamos a utilizar, boquillas en buen estado, aplicadores, volumen de agua. En este caso, si ustedes se dan cuenta, las aplicaciones oportunas y con buena cobertura son las que nos van a dar a nosotros como resultado un buen control. Acá estamos llegando por lo menos en forma de rocío y estamos protegiendo la mayoría de área foliar, mientras que acá estamos protegiendo lo que llegue la gota nada más. Y comenzamos a ver que dentro de los productos que han tenido un buen control dentro de la zona, podemos encontrar epoxiconazol a una dosis de 350 cc. Empezamos a ver alto, que es un ciproconazol 210 cc, caporal, es un triadimenol 350 a 500 cc, Atlas 400 a 560 cc, que son las dosis comerciales, Silvacur Combi, estamos hablando de 350 a 500 cc, aunque los mejores resultados son con 500, no con 350. Duet, que ahora ya no existe en el mercado, pero está Soprano, que igual es un carbendazim y un epoxiconazol, ¿verdad? Entonces estamos hablando que con 350 cc da un buen control. Amistar Extra 350, Ópera 700. Y vamos a empezar que para el área de Mataquescuintla, Jalapa, para este año en el mes de enero y febrero, nosotros teníamos una incidencia del 100%. Si hablamos ya de una severidad, estamos viendo que acá la severidad empezó en un 20%, en febrero aumentó hasta un 32%, de ahí comenzó a bajar hasta llegar al mes de abril, que topó un 20% y comenzó a disminuir. ¿Pero por qué se dan estas cuestiones? En esta época aquí, cuando empezamos con un 100%, estábamos viendo que en esa etapa estábamos en cosecha. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en cosecha? Como estamos viendo que la enfermedad en ese momento es cuando se dispara y el cortador pasa, toda la hoja que está muy dañada tiende a caer. Por lo tanto, vamos a ver una disminución en el efecto de roya. Es por eso que al menos nosotros manejamos que si ya comenzó a cortar, mejor termine de cosechar y después controla roya. Porque en esa etapa de corte, la mayoría de hoja que está dañada y que ya no es viable para la planta, tiende a caer. Entonces, no nos va a ser efectivo un control en ese momento.
tenemos que planificarlo bien para determinar cómo lo vamos a hacer. En junio, tanto la severidad como la incidencia disminuyeron significativamente, pero si ustedes se dan cuenta, la defoliación aquí se ha mantenido alta, aunque aquí en el mes de julio y agosto tiende a bajar por las etapas de crecimiento que se van dando. Como la planta va recuperando tejido, al igual nosotros empezamos a ver entonces que la defoliación tiende a bajar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a entrar dentro del mes de septiembre y octubre? Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un porcentaje del 20% de roya versus un 24% de defoliación, y aquí tenemos un 78% más o menos de incidencia de roya. Y aquí empieza lo bonito. Hablamos que cuando las temperaturas se incrementan y tenemos un punto de rocío, la planta está concentrada en cosecha, roya tiene condiciones favorables y por lo tanto el ambiente también es favorable, todo le favorece en este momento y por lo tanto su ciclo se acorta. ¿Por qué? Porque en apenas 15 días empezamos con un 20% y a los 15 días llegamos a tener un 38% de severidad. Entonces la importancia es de que no podemos decir mañana lo hago. O es hoy el control, porque puede ser que mañana sea tarde, ¿verdad? Apuntando ya a las últimas fases, si ustedes se dan cuenta, tanto la incidencia como la severidad van de la mano. Ambas van aumentando hasta llegar casi a un 50% de área foliar dañada y tejido perdido, ¿verdad? Pero también tenemos que relacionar muy bien prácticas agronómicas y las variedades que tenemos. En esta parte acá estamos hablando que tenemos caturras y estamos viendo el comportamiento. Caturras bien trabajados, o sea, 2 fertilizaciones en base y planificadas en base al análisis de suelo. Estamos hablando que tenemos 2 aplicaciones de fungicida en el año y sus aplicaciones de micronutrientes, o sea, lo que hace un caficultor que está a nivel medio, ¿verdad? Estamos viendo la otra que tiene las mismas aplicaciones, todo planificado en base a análisis de suelo y análisis foliares, y estamos viendo que aún el problema es mayor. Eso nos está indicando entonces de que según la variedad también vamos a tener problema de roya. Allá hablamos de un caturra y aquí hablamos de un borbón. Entonces estamos viendo que el panorama de los borbones ciertamente pinta más difícil a las condiciones de roya que estamos teniendo. Entonces necesitan un trabajo mejor planificado para que podamos disminuir todavía este porcentaje. Vamos ya a Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Que ahí es un área muy específica, ¿verdad? Por los valles que se forman ahí en Santa Rosa de Lima, y estamos viendo que desde el mes, que a partir del mes de septiembre que empieza a cambiar la fenología del fruto y empieza a madurar, ya el fruto dejó de crecer y se concentra en la maduración, estamos hablando entonces que tiene un foco específico roya. Ella está más preocupada en sacar la cosecha que en poder defenderse. Por lo tanto, a partir de la segunda quincena del mes de agosto, si ustedes se dan cuenta, esto comienza en aumento, a pesar de que tiene 3 aplicaciones. ¿Qué está pasando? ¿Es la fertilización? ¿Es problema de la variedad? ¿Qué está pasando ahí? Que todavía en noviembre tuvimos una lluvia ahí en esa zona. Y después de septiembre, todos los días hemos tenido mojado foliar. Todos los días hemos tenido punto de rocío. Y sobre todo, aquí ya está terminando la cosecha. Entonces, por lo tanto, tenemos un incremento. Atezcatempa empezó bastante alto, empezó bajo, subió, llegó hasta un 100%, casi el 100%, y luego se ha mantenido entre un 98% de incidencia. Pero como yo siempre he dicho, a mí la incidencia no me importa que ya esté en el 100%. Lo que me importa es que la severidad se mantenga baja. Porque si yo tengo la presencia del organismo, pero la severidad está baja, quiere decir que he aprendido a convivir con el organismo. Porque en esta finca se ha trabajado en base de análisis de suelo, planificaciones muy específicas desde el inicio de la cosecha, recepando la planta que nos podía presentar problemas de susceptibilidad, trabajando, dándole nutrición específica a cada lote, y esta finca acá solo tiene una aplicación
que fue con epoxiconazol en el mes de junio y no tiene otra. Y aún así, si se dan cuenta, la defoliación, o sea, tenemos el punto de crecimiento, ha aumentado la severidad, pero aún así no ha pasado de un 40%. Y por último tenemos Pueblo Nuevo Viñas, ¿verdad? Que es una zona bastante afectada, ha estado afectada por esta problemática, por todas las condiciones que lo favorecen. Tiene 3 meses que tiene altas precipitaciones, quizá en esos 3 meses es donde se da la mayor precipitación de esa zona, y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, se ha mantenido entre un 60%. El problema de antracnosis en muchas fincas de ahí ha sido bastante alto, pero aún así se ha logrado contrarrestar el efecto en los últimos días. O sea, si miramos las gráficas del año pasado, podíamos alcanzar casi un 70% de problema de severidad. Eso quería decir que la mayoría de las plantas estaban defoliadas, mientras que aquí vamos en disminución. Eso quiere decir que cada día estamos aprendiendo más a convivir con el organismo. No estamos aprendiendo a erradicarlo, sino a convivir, qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver un conglomerado de toda la región. Entonces, en incidencia, si ustedes se dan cuenta, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa se han mantenido dentro de un 80 a un 90% de incidencia de roya. Si nos vamos a severidad, no hemos subido el límite de 30%, y la defoliación se ha comportado de la misma manera. Para entrar ya acá, nosotros necesitábamos tener por lo menos parámetros. No les voy a decir que así como está acá, les va a funcionar en sus regiones o en todas las fincas. ¿Por qué? Porque cada finca es un sistema, cada finca tiene un ambiente y cada finca es manejada de diferente manera. Eso quiere decir que cada finca va a tener diferentes resultados, pero sí necesitamos índices que nos indiquen más o menos si estamos en lo permitido o no estamos en lo permitido. Para eso en este año evaluamos 17 productos y la finalidad era evaluar días control. Vale recalcar que aquí son productos comerciales, no son ingredientes activos, y lo que queríamos verificar era cuántos días daba cada uno para determinar en qué momento aplicar uno y en qué momento aplicar otro producto. Para eso nosotros venimos y nos planteamos algunos aspectos. En uno de ellos, ¿qué es la importancia de evaluar los días control? ¿Por qué hacerlo? Si me va a servir o no me va a servir, me va a funcionar o no me va a funcionar, yo necesito saberlo. Por lo tanto, dijimos que cada producto tiene diferentes días control, por igual que sea la molécula, su capacidad de mantener contrarrestada la enfermedad es diferente. El otro era, conociendo los días control de cada producto, se puede tomar la decisión de qué producto aplicar y en qué momento, en qué dosis, cómo y cuánto se va a invertir en una aplicación. Y lo último es importante mencionar que el porcentaje de severidad con el que se inició el ensayo era del 15%, terminando la toma de datos cuando nomás se detectó esporulación en uno de las repeticiones. Como yo les comenté que eran productos comerciales, tenemos AS30, Atlas, Alto, Propilac, Imperio, Ópera, Esfera Max, Opus, Enlazador, Caporal, Silvacur, Nativo, Triamil, Mancuerna, HAL, Next y Urgente. ¿Y cuál era la finalidad de evaluar tanto azoxystrobin como evaluar ciproconazol más azoxystrobin? Nos dice que lo que hace es que el azoxystrobin nos retiene roya también, pero nos retiene más la producción de ácido abscísico. Algo que no se da al 100% como ellos dicen, pero la realidad es que dentro de los primeros 22 días trabaja muy bien el azoxystrobin, y luego ahí es donde miramos los controles efectivos de lo que es Amistar Extra, porque después se queda controlando lo que es el ciproconazol. O sea, las dos moléculas tienen su acción, pero no son específicas para producir para retener el ácido abscísico. No así, vale recalcar que hay en el mercado y hay una investigación que se va a hacer este año de algunos triazoles que no tienen nada para controlar roya, pero sí tienen abscisión para poder estimular yemas florales que se encuentran en latencia. Y dentro de los resultados que tenemos es que AS30 solo dio 30 días de protección. A los 30 días empezó a esporular nuevamente la roya. Para Atlas 30 días también. Vamos a ver Alto 10 que nos dio los 45 días, no esperamos más, 45 días es la recomendación y ya lo demás puede hacer ganancia, ¿verdad? Vamos a ver entonces que Propilac tiene 30 días
Imperio llegó a los 28 días, Ópera nos dio 45 días, Esfera Max 45 días, Opus 45 días, Enlazador 30, 22 días, Caporal 37 días, Silvacur estábamos hablando de un triadimenol más un tebuconazol, mientras que AS30 estamos hablando de un triadimefón más un triadimenol, que el triadimefón al entrar a la planta y descomponerse da como resultado un triadimenol. O sea, viene siendo lo mismo. Estamos viendo que el nativo, a pesar de que algunos dicen que no me les ha funcionado mucho, para nosotros nos dio 40 días, Triamil Mancuerna nos dio 45 días, HAL 37, Nex 45 y Urgente, que es la Soxistruin, nos dio 22 días. Continuando con esto, empezamos a ver cómo fue el comportamiento. Si ustedes se dan cuenta, los que llegaron a los 45 días son los que alcanzan el pico en la barra, ¿verdad? Y el resto no llegó. Pero muchas veces depende de los productos que estemos utilizando para hacer la aplicación. ¿Por qué? Comenzamos nosotros entonces y queríamos ver qué problemáticas estaban presentando estas aplicaciones, y vimos que las soluciones de agroquímicos, para ser eficientes y poder ser aprovechadas por la planta, deben ser aplicadas en un rango de pH de 5.5 a 6.5. Es necesario saber qué ingrediente activo de acidificante se puede utilizar cuando se hacen mezclas agregando fertilizantes foliares. El pH del agua del ensayo se encontraba en 7.7. Tenemos zonas con pHs donde el agua mantiene un pH de 6 en la temporada, lugares donde tenemos que llega hasta 9 el pH en la temporada. Entonces definitivamente no podemos recomendar lo mismo para Cobán que lo mismo para otras zonas cafetaleras, ¿verdad? En este caso el pH lo teníamos en 7.7 y que queríamos comenzar a ver, evaluando ácido fosfórico y ácido cítrico, cómo se comportaba el pH. Entonces venimos, y lo recomendable de ácido fosfórico, algunos lo conocemos como Indique, también lo tenemos como Surfacid, lo tenemos como solución. Entonces empezamos a ver que lo recomendable son 150 cc por tonel. Entonces venimos nosotros y comenzamos a ver que con 150 cc de 7.7 solo nos bajaba a 6.8, y cuando le agregábamos el fungicida nos subía al 6.9, casi rozando el 7 y ya el pH, ¿verdad? O sea, quiere decir que ahí todavía no íbamos a ver cómo iba a ser una buena aplicación si no estábamos en un rango permitido. Con ácido cítrico, lo recomendable son 180 cc por tonel, y empezamos a ver que después de la aplicación al agua bajó hasta 5.1 y con la mezcla ya quedó en 5.4. Entonces quedó muy bien. Pero ¿cuál es la explicación? El ácido fosfórico es un ácido más débil que el ácido cítrico. Por lo tanto, al mezclarlo, el ácido fosfórico puede perder su forma. Pero entonces venimos y comenzamos a utilizar boro, un fertilizante foliar múltiple, calcio, zinc y potasio, que son las aplicaciones que en la zona hacemos de forma foliar. Y comenzamos a ver, agregando las dosis normales, que es de 150 para ácido fosfórico y 180 para ácido cítrico, comenzamos a ver que en este caso el ácido fosfórico con el boro nos daba 7.2, con un múltiple 5.8, que estamos excelente, con calcio 5.8, con zinc 5.7 y con potasio 8.2. Mientras que con ácido cítrico, el boro teníamos un pH de 6.5, múltiple 5.5, calcio 4.5, zinc 5.5, pero el pH del potasio seguía siendo malo, seguía siendo de 8.6. Entonces comenzamos a evaluar, y aquí viene el incremento de dosis. 300 de ácido fosfórico nos dio un pH de 5.5 y 180 de ácido cítrico nos daba los 5 en el pH del agua que nos estaba dando, ¿verdad? Y comenzamos con estas dosis ya corregidas, comenzamos a hacer mediciones de pH otra vez. Para ácido fosfórico con 300 cc por tonel comenzamos a tener 6.4 del pH, para un múltiple 4.9, para calcio 5.5, zinc 4.7, potasio 8.5, y con el ácido cítrico comenzamos a ver 6.5, 4.7, 4.5 y 5.1, y el potasio en 7.2. Comenzó a disminuir
el potasio, pero aún era el problema acá. Luego venimos y ya corregimos las dosis. Con el pH que estábamos acá, comenzamos a ver el cálculo de agua en base a 400 litros de agua por manzana, y comenzamos a ver la dosis corregida y la que acá tenemos que recomendar y ya estamos aplicando para hacer las aplicaciones contra roya, que es junto con la aplicación de potasio, y es, si ustedes se dan cuenta, boro con 300 cc de ácido fosfórico múltiple 150 nos da 5.8, calcio con 150 nos da 5.7, zinc 150 nos da 5.8, y no quisimos seguir agregando porque creímos antieconómico utilizar 700 cc de ácido fosfórico y todavía nos quedaba con 7.2. Versus el ácido cítrico, entonces con 180 nosotros tenemos 6.5 con el boro, 180 a 5.5 para el múltiple, con 180 cc 5.7 para calcio, con 135. Vale recordar que en soluciones el zinc tiende a acidificar. Entonces tenemos que disminuir la cantidad de producto para acidificante en el caso de zinc. En este caso aquí utilizamos 135 de ácido cítrico para que nos diera un pH de 6.1 y utilizamos 400 cc de ácido cítrico para que nos diera 6.5. Y dentro de las conclusiones que tenemos acá, que cada producto tiene promedio de días control, un promedio diferente de días control, aún teniendo el mismo ingrediente activo, porque si ustedes se dieron cuenta teníamos HALT y alto, que uno es iproconazol y el otro es iproconazol, y uno dio 45 y el otro dio 37 días. Para determinar la eficacia que va a tener un producto es necesario realizar la formación de plagueros que sean eficientes para muestrear y con ello determinar el porcentaje de roya que tenemos. El costo de cada uno de los productos comerciales varía y es donde radica la importancia de conocer cuántos días controla cada uno. Con esto el caficultor tiene la decisión de realizar la aplicación en base a días control y precio del mismo. Y por último, la efectividad de un producto también depende del pH del agua, las mezclas con fertilizantes foliares, el acidificante que se vaya a utilizar para corregir, influyen mucho en lo que es una buena mezcla.